recordar algunas cuestiones importantes en relación con la embriogénesis del sistema nervioso. Para eso, sugiero que piensen, reflexionen, mediten y intenten, a través de preguntas, aclarar las dudas que puedan tener. Yo intentaré responderles y tocaremos nuevamente algunas de las cuestiones de las que ustedes tengan dudas. Así es que, adelante. ¿Qué dudas tienen? ¿Nos escucha? Sí, entonces, Entonces, ¿sobre qué punto especial quisieras que ahondemos? también me quedó en lo de las películas nerviosas. Se corta tu voz. Doctor, ayer puso una imagen que era de la diferenciación histológica. No sé si nos la podría poner porque ayer, la clase pasada la puso muy rápido y yo sí tengo pues dudas con eso. Era como un diagrama donde aparecía la diferenciación. Esa. Ay, no se ve. ¿Ya no se ve? Sí, solo que se ve muy borrosa. A ver, déjame ver si se puede ver mejor. Ahí sí la ves bien. Es que está cambiando, me parece que está cambiando de diapositivas. Sí, estoy cambiando para llegar ahí. Sí. ¿Se ven? Sí. Sí. Bueno. Resulta que el sistema nervioso central se forma a partir de las células que aparecen aquí. Esto es el tubo neural, con sus 3 capas iniciales. Antes de que se flexione el tubo neural y después de que se cierra el mismo. Y decíamos que las 3 capas que conforman el interior del tubo neural, las paredes del tubo neural, son 3. Una de células ependimarias, otra de células del manto y la más externa de células marginales. De estas 3 capas
se originan los diferentes elementos anatómicos histológicos constitutivos de todas las células que forman el sistema nervioso central. Sistema nervioso central, que no periférico. Recuerden que el sistema nervioso periférico viene de acá, de las crestas neurales. Muy bien, ahondemos pues en este punto. Estas son las celulitas que conforman las paredes del tubo neural. Y no es tan difícil. Estas celulitas, a partir de las neuronas primitivas, neuroblastos primitivos, que son ependimoblastos, espongioblastos y neuroblastos, forman las diferentes variedades de células. Repito, que conforman al sistema nervioso central. ¿Qué derivará de los ependimoblastos? Pregunto. Los ventrículos. Las células del epéndimo. Pues los ependimocitos, obviamente. ¿Y qué función tienen los ependimocitos? No. Lo único que hacen es tapizar las paredes de todo el sistema ventricular. Igual que tapizan el canal del epéndimo. Son las mismas células y derivan de la primigenia célula ependimaria. No hay más. Así es que, por un lado, los neuroblastos primitivos se dividen en una línea, que es la línea ependimaria, y que forma los ependimocitos, que tapizan las paredes del sistema ventricular. Esto no tiene mayor problema. De la otra línea, que se forma a partir de células del manto, se forman estas celulitas, y es la célula glial, que conforma lo que se llama la serie glial. ¿Y qué es la serie glial? El nombre de glia significa pegamento. ¿Y qué pegará a las neuronas en el sistema nervioso central? Pregunto. Para que sea objetivo, claro, real y imaginativo, pues, que no se les olvide. ¿Qué pega? ¿Qué células pegan a la neurona y la sostienen? Los astrocitos. Bueno, entonces, de la serie glial, no solo se forman los astrocitos, que son estos, sino que también se forman los oligodendrocitos, que son estos. Así es que de la serie glial se forman astrocitos y se forman oligodendrocitos. Y esto pasan por varias etapas previas, que son espongioblastos, apolares, unipolares, bipolares, y luego aparecen los astrocitos y los oligodendrocitos. Astrocitos protoplásmicos y fibrilares. Y luego los oligodendrocitos, que se encargan de producir la mielina que recubre los axones, que provienen de las neuronas, estas del sistema nervioso. ¿Está claro? Sí, doctor. Ahora, la última serie se llama serie neuronal. Es la que seguramente más nos interesa. La serie neuronal, esta. ¿De dónde deriva? Pues de los mismos neuroblastos primitivos, que se llaman células neuroectodérmicas primitivas totipotenciales. Y entonces de los neuroblastos aparece primero el meduloblasto, luego el
neuroblasto y luego la neurona. A esta serie, entonces, por ese hecho se le llama serie neuronal. Y entonces termina siendo nada más la neurona, que desde luego la neurona tiene múltiples funciones y múltiples formas y tamaños. Hay muchas variedades de neuronas que veremos en cada una de las clases que vayamos viendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. ¿Quién preguntó? Una mujer. Sí, fui yo, Diana Estefanía. Diana. ¿Entiendes bien, Diana? Sí, doctor. De acuerdo que no hay ninguna gran complejidad, ¿de acuerdo? Sí, doctor, estoy bien. En esta imagen, pues. Sí. Ok, otra pregunta. Bueno, vamos a complementar esto. Estas células son tan numerosas, todas ellas, que, por ejemplo, las neuronas con sus diferentes formas y sus diferentes tipos, ¿qué células en cesto? ¿Qué células piramidales? ¿Qué células en candelabro? ¿Qué células Golgi 1, Golgi 2, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué células de Purkinje? ¿Qué células moleculares? En fin, ¿qué células en grano? En fin, son un montón. Y son muchas las neuronas. Cuentan ahora, los que se dedican a contar, que hasta llegan a ser 100,000 millones. Imagínense, 100,000 millones. Pero si estas son muchas, todas estas les ganan en número. Porque entre estas y estas, los ependimocitos, los astrocitos y los oligodendrocitos, llegan a abarcar un número 5 veces mayor que este. O sea que aquí son, entre estas, hasta 500,000 millones, mientras las neuronas solo llegan a tener 100,000 millones. Así es que 500,000 y 100,000, para que tengamos una cifra redonda, serían 600,000 millones de células. Imagínense. Imagínense. Las otras celulitas que faltan por mencionar y que también están dentro del sistema nervioso central se llaman, ¿cómo? Pregunto. La microglia. Microglia. Y entonces los microcitos, ¿de dónde provienen? Ni siquiera son de origen neuroectodérmico. ¿De dónde provienen? Del mesodermo. Y son histiocitos transformados en microcitos, que así se llaman, y que cuando se activan, o sea, permanecen ahí, en paz y en reposo, los microcitos, la microglia. Y cuando se activan, la función que deben hacer es proteger al cerebro. ¿De qué? De todos los insultos que pueda tener. Fagocitan desechos, fagocitan microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etcétera. Son los que se encargan de limpiar y proteger al cerebro. Si los astrocitos los sostienen y los alimentan, a las neuronas, los microcitos les ayudan a defenderse. Y como estos ayudan a las neuronas a que su función, que es le llaman producción de impulsos nerviosos, que no son más que ondas bioeléctricas, se produzcan en forma correcta. De modo que la neurona es la célula que es anatómica y funcional del cerebro. Estos los protegen y los alimentan y los ayudan a vivir bien. Estas les confieren mielina a sus axones. Estas
sirven para que el líquido cefalorraquídeo y el sistema ventricular esté aislado. Y hasta algunos de ellos que se convierten en tanicitos funcionan a partir de que contribuyen a la formación de líquido cefalorraquídeo a través de algunos pies que luego veremos, que se adosan a los vasos que están cerquita de la pared de los ventrículos y hacen que el líquido circule en forma correcta. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Está claro? Ahora sí, viene la siguiente pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Los microcitos se pueden dividir después del desarrollo o esos ya se nace con una cantidad fija y ya no se pueden dividir? Los microcitos, como todas las células sanguíneas, se están regenerando y se están reproduciendo y seguramente vuelven a entrar a través de histocitos al sistema nervioso. Las únicas que no, supuestamente no se regeneran, y hay indicios de que sí se regeneran, todo depende del tiempo, son las neuronas. ¿De acuerdo? ¿O entiendo, doctor? Sí. Entonces, Diana, Yo sí. pues ahí te estoy viendo, ya cambié. Bueno, más preguntas. Pues es que no sé si igual y puede poner sus diapositivas y nos vamos de una en una y ya dependiendo de dónde A ver, esté la... te voy a ayudar. No importa que no haya diapositiva. Los tres primordios originales a través de las que se forma el sistema nervioso se llaman línea primitiva, blastopora y nodo de Hensen. Ahora te voy a preguntar yo, ¿en qué se convierten estas estructuras primigenias que aparecen? No como dicen en la tercera semana, pues es muy vago eso de que en la tercera semana puede ser 7 días antes o 7 días después. En el 18º día, ahí es cuando aparece. ¿En qué se convierte? Todo contrario. ¿En qué? Se convierte en una hendidura. No, lo primero que aparece, después de que desaparecen esas estructuras, se llama placa neural. La otra pregunta, ¿en qué se convierte la placa neural cuando se va desarrollando? En el tubo neural, o sea, luego después de eso se va evaginando. Antes, al irse evaginando y formándose los pliegues neurales. El surco neural. Y entonces sí, cuando se aproxima un surco al otro, haciendo esto, ¿y me están viendo? Cierra el tubo neural, ¿ya? Hace esto.
Esa es la placa neural. ¿La ven? Sí. Aquí se empieza a engrosar y formar un surco. Y este es el pliegue neural. Y este es el surco neural. Se aproximan y se forma el tubo neural. ¿Está claro? Ahora, otra pregunta que debe de quedar aclarada. ¿Quién contribuye a partir de un proceso embrionario, bien definido y bien esclarecido, que se llama no neurulación primaria ni neurulación secundaria, sino inducción? Cuando ustedes oyen la palabra inducción, ¿qué se les viene a la mente? Que algo propicia que otra cosa suceda. Quien induce al neuroectodermo primitivo a que se forme el tubo neural es la notocorda. ¿De dónde proviene la notocorda? Del Del mesodermo. mesodermo. Y está como una cuerda redondeada, formada así, a todo lo largo del tubo neural, desde las porciones rostrales hasta las porciones caudales. Y la inducción que promueve la notocorda hacia el neuroectodermo tiene varias etapas. La primera, consiste en que empuja a las células neuroectodérmicas desde la línea media hacia arriba para que se vaya evaginando la placa neural y formando el surco neural. Y así sus bordes se puedan aproximar y se puedan unir al final para cerrar el tubo neural y que quede así, cerrado. Eso es lo primero que hace la notocorda. Pero no se contenta con eso, porque aparte, si esto es puramente físico, produce algo químico. ¿Y qué es algo químico que produce? ¿Es la cordilinogina? ¿La qué? Bueno, ¿La qué? No te escuché. Nogina y cordina. Bueno, son integrinas. Son proteínas que se llaman proteínas de adhesión. También se les conoce con el nombre de integrinas, porque integran y cierran el tubo neural. ¿Y qué hacen esas proteínas de adhesión? ¿Por qué se les llama proteínas de adhesión? Ni más ni menos que esto. Una vez aproximados los bordes del tubo neural ahí, hagan de cuenta que las células de la notocorda producen estas integrinas y los pliegues de cada uno de los lados del surco neural se adhieren de tal forma que ya no hay quien los separe una vez adheridos. Y quien los une son las integrinas, estas que producen el tubo neural, que producen no el tubo neural, que produce la notocorda. Fíjate, a ver, Diana, fíjate, Diana. ¿Sabes cómo les puse yo a las integrinas o proteínas de adhesión? Que produce la notocorda y en cuyo proceso bioquímico interviene el ácido fólico. ¿Has oído algo del ácido fólico? ¿Qué has oído y qué has aprendido? Pues que, por ejemplo, precisamente para evitar defectos del tubo neural, una embarazada debe de tener una ingesta adecuada de ácido fólico al menos 6 meses antes de embarazarse para evitar ese tipo de complicaciones. ¿Y cómo crees que lo hace? ¿A través de qué proceso bioquímico? ¿Por qué elementos bioquímicos están formadas las proteínas? Por aminoácidos.
Entonces, lo que hace el ácido fólico es permitir a algunas proteínas que no son esenciales de que se conviertan en proteínas esenciales. Te dejo de tarea que investigues cómo se llama la proteína que es parte esencial de las integrinas o proteínas de adhesión y que proviene de un aminoácido que se llama homocisteína. Homocisteína, ya casi te di la respuesta. Y en cuyo proceso de conversión de homocisteína en esta proteína que tú vas a encontrar, actúa precisamente como coenzima el ácido fólico. Así es que imagina que en un momento dado el tubo neural no se cerrara, ¿qué pasaría? No se adhiriera porque no hay proteínas de adhesión. ¿Qué pasaría? Depende de donde esté, del nivel en donde no esté. Olvídate donde esté, olvídate donde esté. Donde esté sucede lo mismo. Permanece abierto y comunicándose con la cavidad amniótica. Claro. Y entonces, dependiendo de la longitud que exista, no del sitio, el tubo neural no se cierra y entonces hay una gran cantidad ¿de qué crees? ¿De malformaciones? Malformaciones. Que pueden llegar a qué? A provocar qué? Antes de que el niño crezca, viva y nazca. Un aborto. Aborto. Diste al clavo. La gran mayoría de los abortos son consecuencia de esto, dicen los que saben. Así es que, ¿tendrá importancia? ¿Sí, Sí. verdad? Bueno, ok. Si sí progresa la evolución del embarazo y si nace el niño, ¿cómo nacerá? Pues con defectos puede llegar a... Malformado, ¿verdad? Y habrá que, o cráneo bífido o espina bífida, que este tema es el tema que nos va a ocupar la próxima clase. Sí, le cambié y estoy viendo algunos rostros de ustedes, nada más veo 3, 4. Uno a medio ver, porque pues es prudente también recibir la imagen, no solo de aquí para allá, sino de allá para acá también, ¿verdad? A ver quién está atendiendo, cuando menos, porque seguro algunos están frotando la cabeza. Así, ¿no? Otros la panza y otras partes. Entonces, a estas proteínas de adhesión que son producidas por la notocorda, se les llama integrinas. Y sabes tú, Adrianita, Jazmín, Alfaro Rivas, ¿cómo les puse yo? No, doctor. No sabes. ¿Y tú? Dianita. Tampoco. ¿Y tú, Sandra? Tampoco. ¿Y tú? No, Aranza. Tampoco. ¿Y tú, Alan? ¿Y tú, Jorge? ¿Y tú, Una Andrés? pista, doctor. ¿Eh? ¿Cómo que es que les puse? ¿Y tú, César Augusto? No sé, doctor, a ver, ¿alguna pista? Pues sí, un nombre así chistoso, porque no se te va a olvidar. Muy raro. ¿Qué hacen las proteínas de adhesión?
Pega los bordes del tubo neural para que no se despeguen. ¿Y qué es lo que pega más? Que tú conoces y has usado seguro. La cola loca. ¿La cola loca? Entonces yo le puse a las integrinas la cola loca. ¿Por qué? Porque pegan de locura. Y ya una vez pegado el tubo, ya no se vuelve a abrir. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Claro que sí, doctor. Sí, doctor. Dales la cola loca, pero no las olvides. Y ustedes, mujeres, procuren tomar ácido fólico y nutrirse bien cuando se vayan a embarazar o incluso antes. ¿De acuerdo? Eso es lo práctico y lo real de esto. ¿Ya? Con eso que aprendan es suficiente. Ah, pero la función de la notocorda no para ahí. No, va mucho más allá. ¿Qué se imaginan que puede producir y en lo que termina la notocorda si es de origen mesodérmico? A todos estos procesos juntos se les llama inducción. ¿Qué creen? ¿En qué creen que se puede convertir la notocorda? ¿Desaparece? ¿O queda, No. queda algún tejido? ¿Cuál tejido creen que quede? Los discos intervertebrales. Bueno, es el remanente final de la presencia de la notocorda de origen mesodérmico. Es mesénquima. Pero antes forma algo más. Los ¿Quién humitos. creen que protege al sistema nervioso, tanto intracraneal como intraespinal? ¿Quién lo protege? El hueso. El hueso. O si no tienes tú, ¿qué tienes aquí en la cabezota? ¿Qué es esto? Hueso. Hueso. ¿Y de dónde proviene? ¿Y la base del cráneo de dónde proviene? Del Hueso. esclerotoma. Del mesodermo, del esclerotomo. Igual las vértebras de adelante provienen de eso. O sea, aquí hay algo que hay que detallar. En la columna vertebral y en la base del cráneo, los huesos provienen de la notocorda. Las vértebras. Pero el arco posterior, en el caso de la columna vertebral, no proviene de la notocorda. ¿De qué provendrá? ¿Dónde tendrá su origen? Acuérdense que hay otro tejido de origen mesodérmico que bordea al tubo neural. Los humitas. De los somitas. Y acuérdense que ya dijimos y ya alguien dijo que los somitas se dividen en esclerotomo, dermatomo y miotomo. Entonces, la porción del esclerotomo que deriva de las somitas es el arco posterior de las vértebras. Las apófisis espinosas, las apófisis transversas, las láminas y los pedículos. ¿De acuerdo? ¿Está aclarado? En eso termina la notocorda. Núcleo intervertebral. Pero antes forma huesos. ¿Ya? Y a todo ese proceso se le llama Inducción. Inducción. Y entonces, ¿cuáles son los otros procesos que forman el sistema nervioso central? En resumen, cuando menos el nombre. Neurulación. Neurulación. ¿Y cuántas neurulaciones o clases de neurulaciones existen? 2, primaria y secundaria. Neurulación primaria y neurulación secundaria. ¿Y cuál será la neurulación primaria? ¿Por qué se le llama a una neurulación primaria y a la otra neurulación secundaria?
Porque uno ocurre primero que otra. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. Ya También, hasta un sonso sabe eso. también que en la neurulación primaria se forma el cerebro, el encéfalo y la médula espinal en sus porciones altas. Hasta que tan altas. Porque las porciones altas de la médula espinal están aquí en la columna vertebral, inmersas dentro, cervical. La Pero no porción es así. cervical, torácica y lumbar alta. Eso sí. Y entonces, ¿cuál será la neurulación secundaria? La formación del resto de la porción lumbar baja de la médula, los segmentos sacros y coxígeos. No lumbar baja, toda la médula espinal lumbar, junto con la dorsal, la cervical y todo el cerebro, se forman a partir de neurulación primaria. La neurulación secundaria tiene algo que ver, pero es mínimo, porque solo forma la porción más distal de la médula espinal. Y la porción más distal de la médula espinal no es más que la médula espinal sacra y un segmento que falta. ¿Cuál es? Coxigio. Un segmento coxígeo. La médula espinal tiene en la porción más distal 6 segmentos. Y son esos 6 segmentos los que se forman a partir de neurulación secundaria. Ahora, si alguien sabe cómo es que se forma la neurulación secundaria, dígalo. ¿No, verdad? No. A partir de una estructura que se llama eminencia caudal. ¿No lo estás leyendo? Lo tengo en mis apuntes. Si lo estás leyendo en lo que tú quieras, Dios te va a castigar. Porque Ay, no, entonces mejor no, doctor. castiga a los impíos y a los que no son limpios, como el agua transparente. Bueno, para que entiendas, como el líquido cefalorraquídeo, que es transparente como agua de roca. Así la mente inquieta y tenebrosa no es transparente como el agua de roca. Es más bien oscura. Y un médico no puede ser oscuro, tiene que ser transparente. Toda la vida. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces efectivamente se forma a partir de una eminencia que se desprende del tubo neural en los principios, no queda adosada al tubo neural, no. Es un resquicio ahí que se quedó en las partes más distales. Como que se le olvidó que debía estar pegada al tubo neural, a la colita del tubo neural, una vez que se cerró el neuropolo posterior. Y a eso le llamaron eminencia caudal. Y no es más que un montoncito de neuronas, de celulitas, muy poquitas, que recuerdan que debían estar adosadas al tubo neural y van y se fusionan con el tubo neural e incluso se cavitan con el tubo neural. Y de ahí se forman 6 segmentos de la médula espinal, 5 sacros y un coxígeo. Voy a decir por qué es importante reconocer esto. Porque hay veces que el niño tiene problemas para que la eminencia caudal se forme y se adose al tubo neural. Y también hay problemas de malformaciones. Una de ellas que a veces es sin importancia, o los médicos no le damos importancia. Es como un hoyuelito que, con el que nace el niñito ahí en el sacro, en la colita, atrás, abajo.
¿Alguien sabe cómo se llamaría ese hoyito, ese hoyuelito? Tiene importancia porque a veces ese hoyuelito se comunica con la médula espinal, que al principio está colocada a todo lo largo del canal vertebral, desde arriba hasta abajo. Luego va creciendo y ascendiendo, pero al principio está hasta abajo. Y puede agarrar a la médula espinal y provocarle alguna enfermedad, que se llama una diastematomía y la otra médula anclada. ¿Y cómo se llama ese hoyuelito? Que a veces está rodeado y bordeado de un mechón de pelos. A veces no hay pelos, pero a veces hay piel anómala, o sea, roja o morada o negra, con o sin pelos. La pregunta es, ¿cómo se llama ese hoyuelito? Fosita. ¿Cómo? ¿Fosita? No, pues sí es una fosita, pero no se llama fosita. Ya la vas a ver en la próxima clase en la que veamos más formaciones. Ahora, a ti no te la dejo de tarea. Te la dejo de tarea a ti, Alan de Jesús. ¿Qué es ese hoyuelito? A ver si es cierto. Bueno, entonces ya está claro. El sistema nervioso se forma a partir de 3 procesos. 1, inducción, dado por la notocorda. 2, neurulación primaria, que forma casi todo el cerebro. Digo, casi todo el sistema nervioso central. Cerebro arriba, médula espinal abajo. Y la neurulación secundaria que acabo de mencionar. En todos estos procesos hay un sinnúmero de cambios y formaciones. Los primeros procesos a través de los cuales el tubo neural se transforma se llaman vesiculización. Y hay 2 tipos de vesiculización. 1, vesiculización primaria, y el otro, vesiculización secundaria. Las vesículas primarias son la prosencefálica, la mesencefálica y la rombencefálica. Estas 2, última y primera, se subdividen y forman 5 vesículas secundarias, que son los elementos primigenios embrionarios a través de los cuales se forma todo el cerebro, pero no la médula espinal. La médula espinal no se forma a partir de vesículas, se forma a partir de engrosamiento, pero no vesículas. Y así se forma el cerebro, los hemisferios cerebrales, el diencéfalo y sus 5 componentes, el mesencéfalo y su porción anterior solamente, porque la posterior es de origen diencefálico, y el rombencéfalo, que se divide arriba en metencéfalo y abajo en mielencéfalo. Protuberancia arriba, bulbo rectillo abajo. Y de la protuberancia y a partir de los elementos primarios que se llaman labios rómbicos, se forma el cerebelo. Todo eso tienen ustedes que concluir. Dentro del tubo neural se va expandiendo conforme crece, se alarga y se vesiculiza una cavidad que se va transformando, en la que en el cerebro se conformarán los ventrículos. Y en la médula espinal no se transforma, más bien desaparece y queda reducida a lo que se llama el canal del epéndice. Así, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo
es o son las porciones del sistema ventricular que quedan como remanentes de lo que un día fue la cavidad del tubo neural. ¿Está claro? ¿Está claro? Claro que les falta mucho por aprender cómo se va formando todo esto, pero eso es en concreto y en resumen lo que debe suceder. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ahora sí, dudas. Me van a decir, pues yo dudo todo. Bueno, pues quédate con tus dudas. Algunos dudan hasta de Dios, que no duden de sus maestros. ¿Verdad? ¿O no? Pues ya se va a acabar la hora. A propósito, ¿contratan una hora o cuánto contratan? En la plataforma. Es gratis la plataforma, doctor, Sí, ¿Por cuánto tiempo? por el tiempo que nosotros querramos. Es ilimitado. Bueno, está bueno. Pero no podemos prolongarnos tanto tiempo porque las gentes se impacientan y los maestros nos cansamos. Yo me canso más de dar clase aquí que de estar frente a frente y cara a cara. De aquí para verlos tengo que hacer esto. Allá los veo así, de pie y erguido. Aquí tengo que estar ahí, viéndole la cara a Diana, que se ve muy chiquita. Y a Juana Karen, que también se ve muy chiquita. Y a los otros, Andrés y César, en fin, y Alan. Y a esta otra, Aranza. Bueno, muy bien. Estudien. Nos vemos el lunes. Nos vemos, doctor. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Adiós. Hasta Pase luego. buen día.